o gobierno, eso lo dijo el relator de la ONU, Frank de la Rue. Las recomendaciones dadas a conocer por el relator especial de opinión y libertad de expresión de las Naciones Unidas, Frank Larue, son claras y se deben tomar en consideración para hacer las reformas a la ley de telecomunicaciones. El funcionario advirtió que la telecomunicación pública no debe estar vinculada al gobierno. La ministra Ana Pineda no acompañó a Larue, la titular de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Ana Pineda, principal impulsora de las reformas a la ley de telecomunicaciones o ley Mordaza, un tanto contradictorio porque es defensora de derechos humanos, pero está promoviendo la ley Mordaza. Curiosamente fue la gran ausente en los conversatorios que tuvo el relator especial de opinión y libertad de expresión de la ONU, Frank de la Rue. En cambio, Héctor Espinal, oficial de comunicaciones del programa de la PNUD, es de criterio que la visita de la Rue ha sido muy positiva porque le ha dado un plus al país. Entonces, de acuerdo a sus análisis, licenciado, pues podemos analizar dos cosas. Uno, usted dice, esta ley realmente es un distractor Es para un distractor. para todas las complicaciones que hay. Recientemente hubo, por ejemplo, una encuesta mexicana, encuestadora mexicana, Mitofsky, colocó a los listados de presidentes de la gestión de los presidentes en Latinoamérica, en la cual pues el penúltimo peor evaluado, o sea, el segundo peor presidente de Latinoamérica resultó siendo el presidente Porfirio Lobo Sosa, y eso es solo una muestra de el descontento que hay y también cómo a Honduras trascendido nacional e internacionalmente por los temas negativos. Entonces, es un distractor para el tema de seguridad, el tema de la economía, el tema de la salud, educación, tantas crisis que hay en el país. Pero la otra es también el tema del trasfondo político, en el sentido de que se especula, licenciado, que como vamos a elecciones, de acuerdo a los asesores internacionales del Partido Nacional, eh, que han asesorado en Venezuela y en otros lados, para levantar la popularidad de un candidato, lo que se hace es generar una crisis y después aparecer con la solución. Puede ser también en este caso, se genera esta crisis, este debate de libertad de expresión para que aparezca la figura del presidente del Congreso Nacional en defensa de la libertad de expresión y vote este decreto o esta iniciativa que fue promovida por el mismo Ejecutivo, amigo del propio presidente del Congreso. Marvin, yo realmente no creo, mire, que la no aprobación de esta ley por el Congreso Nacional le pueda levantar el perfil al presidente del Congreso, porque los manejos que hay a nivel del Ejecutivo con el Legislativo ya la población los conoce, ¿va? O sea, no puede creer que es que va a haber una confrontación Congreso Nacional y Poder Ejecutivo. Usted recuerda que este Congreso Nacional ha sido el Congreso más tolerante del Poder Ejecutivo. Todas las acciones que le mandó el Poder Ejecutivo orientados a poner impuestos, a poner mayores gravámenes, tasas y todo, fueron aprobados sin ninguna discusión en el Congreso Nacional. Entonces, no va a venir, mire, 6 meses antes del proceso electoral al Congreso Nacional a discrepar con el Poder Ejecutivo. No, yo veo que el problema, Marvin, cuando uno ve cosas increíbles que ve en la ley, mire, cuando dice que el 33% de los medios serán para el Estado, que el otro 33% para el sector privado y que el otro 36% para grupos diferenciados en Honduras. Cuando usted habla del 33% para el Estado del sistema radioeléctrico del país, uno dice, si el Estado no puede ni mantener Radio Honduras. O sea, Radio Honduras, yo recuerdo en la época de los gobiernos militares, usted la escuchaba en todo el país. Hoy Radio Honduras no la escucha, de vez en cuando se escucha aquí en Tegucigalpa. Los 2 canales que tiene el Estado también no son canales que tengan los medios tecnológicos, los medios de personal para poder aparecer. Y luego que va a tener el 33%, uno no se imagina cómo irá a hacer eso. Por eso es los que hicieron la ley, me parece a mí, y que prácticamente la ley no la hace el Estado. Fíjate que la hace una organización privada y se la presenta al Estado, casi como haciéndole el mandado para volver controversial la situación. A mí yo sigo creyendo, mire, que el Estado de Honduras cree que la mala prensa que él tiene
la mala imagen que tienen los medios de comunicación se debe a cuestiones de carácter político ideológico de que estén en contra del gobierno. Y realmente no es eso. La mala prensa que hay, la mala información que aparece, si quiere decirse así, en los medios de comunicación, es resultado de lo que pasa en el país. Entonces, el Estado de Honduras, más que buscar mejorar la buena prensa a través de presiones a los medios de comunicación, la buena prensa al gobierno va a salir de las acciones positivas que haga el gobierno en la sociedad, que haga el gobierno en la economía, que haga el gobierno en la seguridad, que haga el gobierno en detener los procesos acelerados de migración, que haga el gobierno en la reactivación del empleo. De allí va a venir la buena prensa, porque esa buena prensa no es ni buena ni mala, sino que ellos informan a la gente de acuerdo a lo que pasa en la sociedad. Por ejemplo, Maren, mire, yo estoy en contra de que aparezcan muertos en los medios de comunicación en primeras planas y todo eso. Pero fíjese que, mire, parte del mercadeo de los medios de comunicación es en base a eso. Si usted le pregunta a un canillita, ¿cuál periódico es el que se vende más hoy? Le dice que el que se vende más es el que aparece, la violencia en la primera plana. Entonces hay una lógica de mercadeo sobre eso, pero eso no responde a si el dueño de comunicación tiene enferma la cabeza sobre esas cosas, sino que se debe, mire, a un elemento cultural que se ha venido desarrollando en Honduras. Entonces son condiciones reales que uno no las puede cambiar de la noche a la mañana emitiendo un tipo de ley. No, deberíamos de hacer una educación en otro sentido hacia abajo de la población. Pero no puede dudar uno, Marvin, que esta ley le ha servido para entretener a los medios durante un buen tiempo. Y el Estado, mire, en eso, los medios atendiendo esa agenda y el Estado pasando el agua como lo debe pasar y no realmente enfrentando los otros graves problemas que tenemos en el país. Sí. Bueno, y yo tuve la oportunidad de ver algunas encuestas que se dan de los candidatos populares, y desde que apareció este tema le diré que la popularidad o los números del partido de gobierno han decrecido, y en cambio, por ejemplo, la posición que ha mantenido Mauricio Villeda en contra de esta ley de Mordaza le ha generado un mayor puntaje y ha subido significativamente en las encuestas. Entonces, por eso le decía, el partido de gobierno, los últimos meses, prácticamente el presidente de la República, para todos sus, a todos sus amigos del Partido Nacional, pues prácticamente radioactivo. Ahorita no le conviene a nadie del Partido Nacional ni que lo vean cerca del presidente para que no lo asocien con el fracaso del gobierno. Y es por eso que en aspectos electorales se trata de desmarcar a la figura del Partido Nacional del gobierno. Usted ya no los va a ver juntos como aparecían antes, cuando el momento era oportuno para gozar de toda la estructura del gobierno y el apoyo del Ejecutivo. Ahora ya no, y se trata de desmarcar. Considera entonces también que esta ley, más que todo entonces, es un capricho del propio presidente en contra de un empresario, digamos, por ejemplo, el diario El Heraldo, que es uno que ha recibido bastantes críticas del gobierno porque no le gustan las portadas, no le gusta que, por ejemplo, el diario El Heraldo haya difundido, como se conoce en el argot popular, el chonguengue en la Embajada de Colombia, la pena que recibe el gobierno de Honduras por hacer este tipo de cosas en misiones diplomáticas extranjeras. No le gusta, por ejemplo, que el diario El Heraldo haya publicado el video de los jóvenes asesinados que pone en evidencia la inseguridad en el país. No le gusta que el diario El Heraldo, por ejemplo, se pronuncie en contra de los golpes técnicos, en contra de la Corte, y así es un sinnúmero de noticias que han trascendido a través de este y otros canales. ¿Cree que entonces, más que todo, es una vendetta en contra de... Claro, mire, hay conflictos directos, por ejemplo, con el caso del Heraldo, ¿no? Porque el Heraldo no solo es la empresa el Heraldo en alguna forma es también un medio de expresión de grupos económicos que tienen otro tipo de intereses, que hacen negocios con el Estado, ¿va? Y que en la medida en que no les va bien con los negocios con el Estado, reacciona. Pero vea, eso es parte del quehacer fundamental al que se debe enfrentar un Estado, pero no debe reaccionar en atacar a un medio y también llevarse de encuentro a los otros medios. Yo particularmente sí sigo creyendo que esa ley no se va a aprobar en el Congreso Nacional,
pero el papel que debía jugar esa ley ya lo cumplió. O sea, ya entretuvo a la gente discutiendo sobre eso, si hay ley mordaza o no hay ley mordaza, o si se quiere atentar contra la propiedad de los medios. O sea, la incertidumbre ya la generó el presidente de la República. Pero hay otros elementos que uno debe analizar en este momento, Marvin, es el problema de la seguridad. Sí. Mire, sigue siendo controversial eso. Ahora es que ya la seguridad no es un problema de la falta de confianza en los policías, en las pruebas de confianza, etcétera, sino que es un problema de la calamidad pública, diríamos, en que vive la policía, que los ha hecho hasta los policías reaccionar, ¿va? Y la opinión que tenía la gente era de que los policías vivían bien, que los policías les generaba beneficios ser policías, pero hoy más o menos la pobreza en que vive la policía ha salido a relucir. Y ha salido a relucir porque incluso los policías han sido capaces de reaccionar y tomar medidas que en Honduras eran propias de otros gremios. Porque también uno puede ver, mire, que las reacciones que toma el Estado para arreglar el problema de la seguridad en Honduras no son de lo mejor. Usted va a ver que el presidente de la República, ¿qué ha hecho? Dice que va a nombrar a Arturo Corrales superministro, y que como superministro va a ser el que va a dirigir el Consejo Nacional de Seguridad, ¿va? Cuando esa es una función del presidente de la República. Ahora se la va a delegar a ese superministro de Seguridad que dice él que va a ser Arturo Corrales. Entonces, ese superministro de Seguridad va a tener bajo su mando al jefe de las Fuerzas Armadas. Y sí, el jefe de las Fuerzas Armadas va a tener bajo su mando al ministro de Gobernación y va a tener bajo su mando al ministro de Defensa. Entonces, vea, dos cargos horizontales paralelos que son de ministro, va a haber un superministro sobre los otros. ¿Qué autoridad legalmente tendrá ese superministro sobre ellos? Pero ahí hay una intención de carácter político, Marvin, y es que yo creo que el gobierno busca, para garantizarse el triunfo del Partido Nacional, el gobierno busca que todos los organismos estén al mando de un hombre político como es Arturo Corrales. Sí. O sea, que el día de las elecciones, durante el proceso, antes del proceso, durante y después, ese organismo que vigila los procesos electorales en Honduras a través del ejército, a través de la policía, estén al mando de un político, y que ese político va a ser Arturo Corrales, que tiene un representante en el Tribunal Supremo Electoral y que también tiene una bancada en el Congreso que se afín a las decisiones que toma el Estado. O sea, que esas decisiones, mire, en función de garantizar un poco más la seguridad del país, vayan a tener consecuencias de carácter político en el resultado de las elecciones. Y que si las elecciones de alguna forma creen que pueden llegar a ser manipuladas, eso más bien le va a aumentar la vulnerabilidad de gobernabilidad a nuestro país. Y yo creo que definitivamente no nos hemos detenido a analizar las consecuencias que tiene todo eso. Recuerde usted que el Congreso lleva a gente a declarar al Congreso Nacional, gente que nunca debió haber declarado ahí, lo debió haber hecho en el Consejo Nacional de Seguridad, ¿va? Porque ahí es un organismo mucho más privado. Pero el presidente de la República, como no asume las funciones que él debe asumir, entonces el Congreso busca cubrir ese vacío. Alguien decía, y con razón, que cuando esos organismos de seguridad van al Congreso Nacional a narrar, fíjese, no sus fortalezas, sino que a narrar las enormes debilidades que tiene, prácticamente lo que están haciendo es dándole una información muy importante a las personas o las organizaciones que andan promoviendo la violencia en nuestro país. Sí, interesante análisis. Ya vamos a ir a pausa y regresamos porque, muy cierto, llama la atención el nombramiento de Arturo Corrales, más aún cuando se menciona que él fue el ideólogo de la cuarta urna y que sabemos que la cuarta urna nos llevó a la crisis que ya todos conocemos. Golpe de Estado, crisis política, rompimiento constitucional, como usted le quiera llamar, pero se especula que es uno de los ideólogos de este tipo de iniciativa, es decir, una persona que ha tenido muchísimos proyectos políticos
controversiales y ahora se pone como un superministro en el tema de seguridad.